Estás cumpliendo un propósito único, Señor, que está en tu pensamiento sobre nosotros, acerca de nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Señor, ayúdanos a desencarnarnos de esta vida terrenal, Jesús, para que cada día tu propósito tenga más relevancia en nuestra vida. Bendice a tu pueblo, mis hermanos en todo el mundo. Bendice tu pueblo, Señor, en Ucrania, en Rusia, en todo el mundo. Nuestros hermanos misioneros que sufren persecución, que están en otros países y en otras ciudades donde hay conflictos bélicos. Señor, que el tiempo, Padre Santo, sea favorable para que tu palabra corra, Dios, alcanzando vidas y familias mientras tú vienes por tu amada iglesia. En el nombre de Jesús, gracias por ser fortaleza del débil. Gracias por ser nuestra ayuda y nuestro oportuno socorro. Gracias por cuidar de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Vamos a tomar la palabra del Señor en esta noche y he puesto como título a este sermón: para que cuando pidas, recibas. Para que cuando pidas, recibas. ¿A cuánto les gustaría recibir todo lo que piden? ¿Verdad? Sería buenísimo poder recibir todo lo que pedimos. Y el Señor nos ha dado una instrucción tan clara donde Él nos da a entender que podemos pedir. Amén. Podemos pedir porque Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para que ya no hubiera nada que nos impidiera entrar en la misma presencia del Señor, delante de su trono. Hemos entrado tan, permítame la redundancia, tan adentro, que dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales junto a Él. Amén. Y creo que debemos ser conscientes de ello. Sin embargo, hay situaciones que llegan a estancar nuestra vida. Nuestras oraciones se pueden llegar a presentar con estorbo, por lo cual no recibimos lo que pedimos. Y creo que Dios quiere darnos más. Amén. Creo que Dios quiere darnos, porque Él es un Dios dadivoso, un Dios bondadoso. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 4. Estoy leyendo hoy la versión Nueva Traducción Viviente. Proverbios 22:4. No sé si lo podemos tener aquí en el videobin. Hoy vamos a ver, como a menudo, bastantes versículos. Dice la palabra del Señor: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen ¿a qué? A riquezas, a honor y a una larga vida. Contemple usted lo que está revelando el Espíritu Santo en este corto versículo, del cual podríamos aprendérnoslo y deberíamos. La verdadera humildad
y el temor del Señor. Dos cosas que nos llevan a algo. Entre esas dos cosas hay una que me llama muchísimo la atención y es la verdadera humildad. La verdadera humildad. Vamos a tener eso muy presente en esta noche. Una de las promesas que escuchamos cuando venimos a Cristo, cuando aquel hermano, aquella hermana, siervo del Señor, estaba de una u otra manera predicándonos el Evangelio, yo creo que todos escuchamos que Dios nos quería bendecir, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros hemos llegado al Señor a través de una crisis. Muchos de crisis, en crisis de salud, crisis económicas, crisis emocionales y sentimentales. Pero una de las promesas más generales que escuchamos es que Dios quería bendecirnos, que Dios quería cambiarnos la vida. Y bueno, eso es cierto, lo hemos experimentado hasta aquí, ¿verdad? Porque hay tanta abundancia en el propósito del Señor para con nosotros, tanta abundancia que esa abundancia termina tocando todas las áreas de nuestra vida. Pensemos en esto, la verdadera humildad. Un Dios que hace énfasis, aquí Dios está haciendo énfasis, está diciendo, abre los ojos y mira lo que te estoy diciendo, porque estoy haciendo énfasis en la verdadera humildad, como una característica que es indispensable, hermanos, y que debe estar presente en la vida de todo hijo de Dios. La humildad no nos puede faltar. Hablo de la verdadera humildad, porque cuando el texto dice la verdadera humildad, da lugar a que hay una falsa humildad, ¿verdad? Y es cierto, nosotros podemos mostrar una falsa humildad, pero el Señor está haciendo énfasis en la verdadera humildad. El Salmo 138, versículo 6, dice de la siguiente manera: aunque el Señor es grande, Él es un Dios todopoderoso, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante a los orgullosos. Cuando nosotros pensamos normalmente en los orgullosos, pensamos que son personas que tienen mucho dinero, que son personas que están bien económicamente, pero no es solamente así. Y no quiere decir que una persona que haya sido bendecida económicamente sea orgullosa. Una persona puede tener muchas posesiones, puede ser muy bendecido, hermanos, y puede ser una persona con verdadera humildad, así como hay personas pobres que no tienen absolutamente nada y pueden ser altivos y orgullosos, no por nuestra pobreza o por nuestra carencia de recursos, llegamos a ser reconocidos como humildes delante del Señor. Y el Señor está haciendo énfasis para que en nuestra vida haya una verdadera humildad, porque es muy, muy necesaria, pues la verdadera humildad sumada al temor del Señor conducen ¿a qué? A las riquezas, al honor y a una larga vida. ¿Cuántos quieren de esas tres bendiciones? Riquezas, honor y una larga
vida. ¿Saben que los que predican la doctrina de la prosperidad no hablan de estas condiciones? Ellos solo hablan de que usted al dar, recibe. Pero no es así de sencillo, porque si fuera así sería demasiado sencillo. La prosperidad y las riquezas en nuestra vida están condicionadas a un verdadero crecimiento en mi ser, a una verdadera madurez espiritual. Eso es lo que nos está mostrando la palabra, ¿verdad? Dice, la verdadera humildad y el temor del Señor no es solamente el dar para que tú seas bendecido. Si tú das para ser bendecido, estás intentando manipular al Señor y no vas a alcanzar nada. Porque a Dios no le interesa tu dinero, a Dios lo que le interesa es tu salvación. Se interesó tanto por tu salvación que pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. Y al pagar el precio de tu pecado en la cruz del Calvario dice, ¿está bueno esto? Y además de este regalo tan grande que le he dado, quiero bendecirlo. Quiero que prospere. Quiero que crezca. Quiero que experimente la abundancia, porque yo soy un Dios de abundancia. Pero una de las condiciones que me muestra la palabra del Señor, no solo en el libro de Proverbios, en muchos otros textos, es que en mí debe haber una verdadera humildad, y debo en esta noche dar lugar en mi corazón a hacer un examen, hacer una introspección, para saber si en mí hay una verdadera humildad. Pues como dice el Salmo 138, el Señor se ocupa, atiende a los humildes, pero a los orgullosos los mira de lejos. Bendito el Señor. Tenemos aquí el secreto para estar cerca del Señor Jesucristo y recibir los beneficios de esa cercanía. El Señor nos guarde, amada iglesia, de ser contados entre los altivos, entre los orgullosos, entre los que nunca murieron a sí mismos, entre los que nunca tomaron esa cruz que el Señor exigía que debíamos tomar cada día. Es necesario pensar en la verdadera humildad. El más vivo y verdadero ejemplo de ello ha sido nuestro mismo Señor. Amén. Vaya conmigo, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 11. Me encanta este texto porque muestra el proceso del Señor, cómo Él no se aferra a su estatus soberano de Dios, sino que por amor a nosotros lo deja todo. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Su estatus era Dios. Siguiente, por favor. Siguiente versículo. Bueno, no alcanzo a leer ahí. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Por qué como un esclavo? Porque Él vino para servir. Amén, hermanos. El servicio en nuestra vida demuestra que estamos creciendo en humildad.
El servir a otros demuestra que estamos trabajando en la humildad. Dice la palabra que adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Verso 9, ¿cuántos creen que el que se humilla será exaltado? Nosotros, hermanos, debemos ser humillados. Debemos humillarnos a nosotros mismos. Y aun cuando nos humillen, no poner en el grito en el cielo porque, me humillaron. Y herirnos tan profundamente que estamos dispuestos a cambiar la salvación por orgullo y a guardar ego, altivez en nuestro corazón. Dice el verso 9: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor. ¿Por qué? Porque se había humillado y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. ¿Dónde dice su palabra? En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe por qué se da este momento de reconocimiento para el Hijo de Dios? Donde toda la creación, todos los seres, los humanos, los seres celestiales y toda criatura creada van a tener que reconocer en sus rodillas y en su lengua que Jesucristo es el Señor. Va a suceder porque Él se humilló a sí mismo. No hay una persona que haya sido tan humilde como nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso nosotros no tenemos razones en guardarnos de orgullo y de altivez. No tenemos ninguna excusa. El Señor hace énfasis en que nosotros debemos ser humildes, porque no hay otro camino para alcanzar su favor, su misericordia, para alcanzar sus bendiciones y aún la misma vida eterna. A eso se refiere Proverbios 22:4 cuando habla de honor y una larga vida. ¿Cómo no ha de exigirnos el Señor la verdadera humildad? Si todo lo que hizo por amor a nosotros lo hizo con humildad. Dice la palabra que delante de sus trasquiladores como oveja enmudeció. Pero nosotros muchas veces queremos explotar en nuestra defensa, ¿verdad? No queremos que nadie esté sobre nosotros. Y bueno, muchas veces el orgullo y la altivez la disfrazamos de un respeto que exigimos. Pero ¿qué sucede cuando ese respeto no se nos da? ¿Qué sucede cuando violentan nuestro espacio y nuestro lugar dentro de una sociedad, dentro de una comunidad? Cuando alguien quiere pasar por encima de nosotros, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Viene a mi mente el momento cuando Él enseñó a sus discípulos, de los cuales estamos aquí presentes algunos, cuando Él le dijo: si te dan por la mejilla derecha, entonces coloca la otra, ¿verdad?
y estamos hablando de humildad, estamos hablando de humillación. El Señor exige humildad de nuestras vidas. Es necesaria la humildad en nuestras vidas. Él, siendo Dios con el fin de darnos salvación, tenía que hacerse humano para poder morir y humillarse ante los mismos humanos que iba a redimir. Hay que hacer énfasis en que al haber una verdadera humildad, se da lugar a la falsa humildad, de la cual el apóstol Santiago habló con claridad, dando así un diagnóstico del por qué los hermanos de la congregación no son bendecidos. El Señor, a través del apóstol Santiago, da un diagnóstico. ¿Por qué muchas veces los hermanos no son bendecidos? Y es necesario que podamos tener esa palabra hoy presente. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4. Y también vamos buscando al tiempo Mateo capítulo 15. Santiago capítulo 4 y Mateo capítulo 15, versículo 18. Dice Santiago 4: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Acaso no surgen esas peleas de los malos deseos que combaten en su interior? ¿De qué estaba hablando el apóstol Santiago? Le estaba hablando a la iglesia del Señor Jesucristo. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Hermanos, habían problemas dentro de la iglesia del Señor. Estaban peleando. Habían serias dificultades. Y el apóstol Santiago dice: ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Qué dijo el Señor acerca de esos malos deseos de nuestro interior? Mateo capítulo 15, versículo 18. Pero las palabras que ustedes dicen provienen ¿de dónde? ¿De qué dice su Biblia? Mateo 15, 18. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Y eso es lo que contamina. ¿Por qué? ¿Qué causa? Peleas, problemas, ¿verdad? Dice: pues del corazón, dijo el Señor, salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual. También del corazón sale el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos no los contaminará. Y aquí el apóstol Santiago está usando el mismo contexto para que la iglesia pueda identificar cómo es que surgen las peleas y los problemas dentro de la iglesia, y cómo todo esto organiza una gran tormenta, un ambiente oscuro dentro de la iglesia, para que la iglesia y los creyentes no sean bendecidos, para que usted no reciba la abundancia que Dios tiene para cada uno de ustedes. Dice el versículo 2: desean lo que no tienen. ¿Cuántos desean algo que no tienen? Amén, ¿verdad? Vamos a colocar mucha atención. Desean lo que no tienen. Pero ¿qué sucede? Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Pastor, esto está exagerado. Esto no puede ser así. ¿Cómo así que creyentes que estaban tramando
y hasta que hicieron planes de asesinato para conseguir lo que querían estando dentro de la misma iglesia, hermanos. Usted debe saber que puede haber un hermano así dentro de la iglesia, amén. Aquí el apóstol Santiago lo está mostrando. Continuamos leyendo. Envidian lo que otros tienen. ¿Ha nacido en usted la envidia? ¿En dónde nace la envidia? En el corazón. Donde nace el robo, donde nace los asesinatos, los homicidios, las inmoralidades sexuales, nacen en el corazón. Envidian, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Es decir, hermanos que se esforzaban para prosperar, pero con malas intenciones, con malas estrategias. Usted tiene que cuidarse de que en su vida no aparezcan esas bendiciones, entre comillas, que vienen para prosperarlo y que realmente son artimañas de Satanás. Hay un sabio y viejo dicho que dice que ningún río se llena con agua limpia. Amén. ¿Me hago entender? Ningún río se llena con agua limpia. Esto estaba sucediendo dentro de la iglesia. Sin embargo, no tienen, es decir, no reciben, la iglesia no recibe, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Vaya rápidamente, por favor, conmigo al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2 y 27. Porque alguien puede pensar, es muy exagerado lo que está hablando el apóstol Santiago. ¿Cómo que van a haber hermanos que llegan a matar por envidia? Segunda de Samuel 11. Y aquí vamos a ver en la vida del hermano el rey David. Dice la palabra: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. David ya era rey de Israel. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Raba, es decir, iban en victoria, iban ganando. Sin embargo, a pesar de que iban ganando, de que estaban en bendición y que David tenía que estar allí, David se quedó en Jerusalén. Siento quedarme en Jerusalén, dijo David, ¿verdad? Hoy no quiero ir a culto, quiero quedarme aquí en mi casa súper cómodo, estoy cansado, he servido mucho. Verso 2. Una tarde, después del descanso de mediodía, es decir, estaba David en ocio. David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba hacia la ciudad. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. ¿Sabe cuántas esposas tenía David en ese momento? ¿Quién me dice? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No, no tenía 9. Porque alguien puede decir, el pobre David estaba sediento, no tenía con quién. Tenía 7 esposas en ese momento y no pudo reconocer su necesidad sexual por estar de ocioso, y vio a la Betsabé, la más bonita del barrio, bañándose, quizás desnuda,
Y no bastó solo con el pecado de lujuria, ¿verdad? Sino que mandó averiguar, buscó a alguien que le hiciera el 2, se llama eso, ¿verdad? Hágame el 2. Mandó a alguien que averiguara quién era esa mujer tan hermosa. Y vinieron y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. A David eso le valió. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio la sedujo, brindaron, hablaron. Después de eso la palabra dice, se acostó con ella. ¿David sabía o no sabía que estaba cometiendo terrible pecado? ¿Dónde suele comenzar el pecado en nuestra vida? Hermanos, cuando estamos de ocio, cuando estamos desocupados. Por eso Dios no llama desocupados. Dios llama gente ocupada. Así que qué bueno que usted nunca le diga al Señor: Señor, no puedo servirte, estoy demasiado ocupado. Hermano, no le diga a Dios algo que Él ya sabe. Amén. Dios busca personas ocupadas, porque cuando tenemos un momento de ocio es nuestra carne la que se realza para buscar la manera de pecar. Para finalizar el tema, David se acostó con Betsabé. Betsabé quedó embarazada. Su esposo estaba peleando por el rey David en el frente de guerra. Betsabé se dio cuenta que el periodo no le llegaba. Le dijo a David: he quedado embarazada y no ha sido de mi esposo, porque mi esposo estaba ya peleando por ti. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hasta ese momento David llevaba pecado de lujuria, llevaba pecado de adulterio, ¿verdad? Llevaba pecado de hipocresía, de mentiras, y ahora vendría lo peor. Total, David terminó mandando asesinar a Urías. Cometió homicidio. Para tratar de tapar su pecado. Y de esto es de lo que está hablando el apóstol Santiago. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Dice, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, hermanos. ¿De qué manera hemos nosotros proyectado conseguir lo que anhelamos y lo que soñamos? Sí o sí lo tenemos que lograr, pensamos en el fondo de nuestro corazón, la fábrica de la maldad. Sí o sí tengo que prosperar, como sea tengo que conseguir lo que quiero. Porque si te enfocas de esa manera, te vas a torcer en el camino y vas a terminar despreciando la salvación del Señor. O si Dios quiere, si tú quieres, me puedes bendecir, Señor. Y decía el apóstol Santiago, sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Es decir, dice, y aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente para lo que les dará placer. Hay personas pidiendo un LED de 78 pulgadas. Yo no sé si hayan de 78 pulgadas. Imagino que es algo grande. Y se ven con el control así el domingo. Dice el apóstol, piden y no reciben porque piden para su deleite, piden para satisfacer su carnalidad, su placer. Y nosotros debemos evaluar, hermanos, nuestras oraciones, porque a veces podemos tener buenas intenciones, pero no sabemos orar. Usted puede decir, Señor, yo quiero una casa más grande.
Y eso puede llegar a sonar vanidoso. Pero dígale al Señor, ¿para qué quiere una casa más grande? Amén. Dígale, Señor, yo quiero una sala que sea grande como este salón comunal. Dígale, Señor, y me sueño invitando a mis hermanos de la congregación a una vigilia en esa casa grande que tú me vas a dar. Dígale si eso no le agrada al Señor. Señor, y quiero un jardín grande para hacer unas dinámicas con los niños de la congregación, para hacerles una fiesta al aire libre. Hermanos, eso es saber pedir y agradar al Señor. Hoy día es muy necesario tener un vehículo, como está el transporte aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Tener un vehículo ya no es un lujo, es una necesidad, hermanos. Pero usted puede estar pidiendo un carro para pasárselo al vecino por la nariz y restregárselo. Mire, yo conseguí carro primero que usted. O a mi familia, mire cómo estoy prosperando a su hija. Mire, mientras vivió con usted andaba en Metrolínea, pero ahora que se casó conmigo ya anda en carro. No, hermanos, no es la manera de pedir. Señor, dame un carro para transportar a mi esposa, a mis hijos con seguridad, para que el tiempo nos rinda más. No para sacar pecho, no para engrosar mi vanidad y mi altivez, sino para servirte. Señor, me das un carro y puedo llevar a alguien a la iglesia, puedo invitarlo al culto. Amén. Hermanos, realmente debemos disponer nuestra oración para agradar al Señor, porque Dios quiere que le pidamos, pero que le pidamos para honrarlo, pues Él nos quiere prosperar. Se pueden albergar sentimientos tan negativos en nuestra vida sobre el odio y el rencor. En este tiempo el Señor nos ha estado hablando de eso. Primera de Juan 3:15 dice: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Mire de qué Dios lo acusa. Con qué agravante cuando usted odia a un hermano. Y si odia a un hermano, ¿cómo odiará a sus vecinos que no son creyentes? ¿Verdad? Cuando usted le tiene, es que le tengo una espinita guardada. El Señor a usted lo está acusando de asesino. ¿Ahora entiende por qué pide y no recibe? Eso no es la palabra del Señor. Amén. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Ay, hermanos, odio un poquito. Para el Señor somos asesinos, porque Él no albergó odio en su corazón para nosotros siendo pecadores. Es el más grande ejemplo de humildad, de perdón. Uno versículo más adelante, en Primera de Juan 3:22, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Porque hay personas que oran y oran, piden y piden, pío, 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 como el pollito, y no reciben, hermanos. ¿Cómo van a recibir si no obedecen la palabra? Así de sencillo. Obediencia. Las bendiciones también vienen por obediencia, lo dice la palabra, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan, lo que le agrada al Señor. No hay lugar para llevar una doble vida, una vida de hipocresía, hermanos, una vida de agua dulce y agua salada, una vida de luz y de oscuridad.
Es decir, una vida de tibieza espiritual no será recompensada con bendiciones. ¿Se ha preguntado si usted ha recibido todo lo que Dios le quiere dar? ¿O su bodega de bendiciones está intacta como el Señor la creó para usted? Porque la palabra es tan clara y nos está dando unas condiciones por las cuales nosotros recibimos, que no podemos negar que es una palabra que va a lo profundo de nuestro corazón. En el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice el apóstol Juan: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Agrada usted al Señor con sus peticiones? ¿Se las pone, las arma con verdadera sabiduría, con verdadero amor, de manera que a Él le agradan? Lo cierto es que Dios nos quiere bendecir, porque para Él no hay nada imposible, y nos llamó para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nos llamó para bendecirnos. Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Usted ha pensado en qué es lo que más le agrada al Señor que le pidamos? ¿Qué será? ¿Cuál es la prioridad del Señor con usted? ¿Para qué el Señor los llamó? ¿Para qué? Sí, pero una vez que ustedes ya son salvos, ¿cuál es la prioridad para el Señor? Las almas, la salvación de los demás. Para eso el Señor nos llamó a nosotros, para que otros lo conozcan a Él. Y cuando usted le dice: Señor, dame de nuevo en mi boca para hablar tu palabra, el Señor: ¿cómo? ¿Qué dijo? Eso está bueno. Señor, dame frutos, dame dones, dame talentos de tu espíritu para servirte. Escriban. Eso está bueno. Señor, dame el talento para adorarte mejor con un instrumento, con mi voz, con mis habilidades, con mi creatividad. Eso está bueno, dice el Señor. Me gusta esa oración. Y con esa respuesta, hermanos, ciertamente va a venir prosperidad a nuestra vida, de esa que tanto nos gusta. Volvamos a Santiago capítulo 4, versículo 4. Y aquí vamos a descubrir algo de lo cual necesitamos deshacernos en nuestra vida. Santiago 4, versículo 4. Adúlteros, le dijo Santiago a la congregación. Yo no sé si hoy en día a la congregación se le pueda decir así a secas y frontalmente: adúlteros. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Dios estaba diciendo, estaba revelándole a Santiago que estos hermanos que estaban haciendo cosas indebidas para conseguir lo que querían y albergando en sus corazones sentimientos equivocados, emociones destructivas, lo estaban haciendo porque mantenían una amistad con el mundo, porque recibían presión consciente o inconscientemente del mundo. Y Santiago les dice: ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo,
se hace enemigo de Dios. Si usted quiere agradar a los de allí afuera directamente, proporcionalmente, se hace usted desagradable al Señor. La palabra me permite ver que tiene que haber una diferencia entre usted y el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Una diferencia en la manera de pensar, una diferencia en la manera de hablar, una diferencia en la manera de actuar, una diferencia en la manera de verse. Porque si usted se ve, se siente, habla y actúa de la misma manera, usted está agradando al mundo y constituyéndose enemigo de Dios. Estas son palabras duras del Espíritu Santo sobre su iglesia. Las redes sociales son uno de nuestros campos de mayor interacción con el mundo. Y a veces queremos ser aceptados y admirados. Nos hemos fijado cuántos likes le dieron a la foto que puse, ¿verdad? ¿Cuántos me admiran? ¿Cuántos seguidores tengo en Instagram? ¿Verdad? ¿Y qué estoy demostrando? A pesar de que soy una persona espiritual, que estoy siendo presionado para agradar al mundo, y que estoy haciendo cosas para agradar al mundo. Hicieron una investigación donde se dieron cuenta que un jovencito que es fanático de subir fotos, de postearlas en sus redes sociales, puede llegar a tomarse hasta 120 fotos para escoger la mejor para conseguir likes. Y hoy vemos muchachos haciendo unas locuras, poniendo en riesgo sus vidas para conseguir likes. Y niñas desnudando su cuerpo para conseguir likes, aprobación. Y dentro de eso también estamos entrando los cristianos, buscando likes, buscando me gustas. Y cuando yo veo la palabra, hermanos, aunque Santiago no supo de las redes sociales, ni de Facebook, ni de Instagram, ni de WhatsApp, ni que era poner un estado, a ver cuántas vistas llegaba a tener mi estado, ciertamente el Espíritu Santo le reveló que cuando nosotros buscamos la amistad, la aprobación con el mundo, nos estamos constituyendo enemigos de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos usando lo que aparentamos. Estamos reforzando las apariencias. Estamos mostrando lo que aparentamos y no lo que verdaderamente somos. Pero jamás lograremos ser aprobados por el mundo por lo que somos. Porque la Biblia dice que por lo que somos seremos odiados. ¿Se da cuenta cómo no va en la misma dirección? Es ilógico. Es ilógico. No va en la misma dirección. Por lo que somos, seremos odiados. Dice Juan 15:19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Y entonces nos vemos como se ven los del mundo. Estamos tomándonos una selfie, estamos desfilando, sacamos lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué somos? ¿Qué queremos aparentar? ¿Es de esa manera que glorificamos a Dios? No te ofendas, por favor, con mis palabras, pero piensa, ¿eso glorifica a Dios? Alguien va a decir, algún caballero,
que vea la foto. ¡Ay! Cómo Dios bendijo a esa hermana, ¿no? Gloria a Dios, esa hermana es lindísima. Estamos cayendo en ese engaño de la amistad con el mundo. ¿Se ve Dios en nuestras vidas? ¿Estamos mostrando a Dios? Nuestras redes sociales testifican de Dios, porque no estoy diciendo que no podamos tener redes sociales, podemos tener redes sociales, pero mis redes sociales testifican de un Dios bueno, misericordioso, perdonador, que nos levanta del polvo, que restaura vidas y familias, que restaura matrimonios. Dice la palabra del Señor, primera de Juan 2:15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Esto es algo en que la iglesia está fallando mucho en todo el mundo. Volvamos a Santiago 4, verso 5, para ver más de este asunto. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Puedes tener humildad en esta noche para recibir esta palabra directamente del Espíritu Santo, diciéndote: ¿acaso piensas que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros, y yo sé que aquí tú dices amén, yo tengo el Espíritu Santo, pero ese Espíritu desea que nosotros le seamos fiel. Permíteme comparar este versículo con Primera de Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por 10? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Nunca un hijo de Dios, una hija de Dios debe decir: yo hago con mi vida lo que se me da la gana, porque el día que dices eso estás testificando que no le perteneces al Señor. Pues el Espíritu Santo dice a cada uno de nosotros: ustedes no se pertenecen a sí mismos. Cuando yo pueda entender eso, voy a poner en cuestión muchas de las actitudes, de las palabras, de los pensamientos que nacen en mi corazón y que los llevo a cabo. Voy a tener la humildad para hacer eso. No se olviden de la palabra humildad. No seremos bendecidos si no es de la manera correcta. Es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Pero ese cuerpo, mucho pueblo de Dios los está usando para la apariencia, lo que quiero mostrar. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no un instrumento de ¿qué? De apariencia para agradar a muchos allí afuera. Va en direcciones opuestas. Un versículo más para reforzar esto, 2 Corintios 6:16. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el pueblo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire lo que hay aquí, por favor. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuántos son templo de Dios? ¿Y a qué se refiere la palabra con los ídolos? Los que usan su cuerpo, su vida, para hacer idolatría, para hacer íconos de otros, para hacer fetiches de otros. Los que no glorifican a Dios con su cuerpo se están haciendo ídolos para que otros los idolatren. Y aún hay cristianos que eso les gusta, que otros los idolatren, porque su cuerpo se vuelve un ídolo.
y usan su cuerpo para ser idolatrados. No cabe aquí. No puedes ser templo del Espíritu Santo y al mismo tiempo que tu cuerpo sea un ídolo para muchos carnales que están allí en el mundo. Nosotros somos templo, ellos son ídolos. A veces estamos queriendo ser ídolos para llevar el mensaje cuando debemos ser el templo. A veces estamos queriendo ser ídolos, que todos nos vean, para decirles Cristo les ama, pero realmente no hay nada ahí, porque no estamos siendo templo, estamos aparentando. Eso lo sabe el Señor sobre cada uno de nosotros, pero lo importante es que la palabra entre en nuestras vidas, y el que tiene humildad la recibe y dice: yo tomo esto, esto es para mí, y el que no, el Señor tenga misericordia. Amén. Continuamos leyendo en Santiago 4, versículo 6, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que una de 4 instrucciones: humíllense delante de Dios, dice Santiago a la iglesia. Una de 4 instrucciones para reivindicarse, para cambiar esta realidad que está impidiendo que ustedes sean bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Reciban la primera instrucción. 1, humíllense delante de Dios. Lo dijo el Señor en Mateo 23:12, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Primera de Pedro 5:5, del mismo modo ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Dónde estaba el problema de la altivez y el orgullo? En los jóvenes. No quiere decir que en los adultos no. Entonces Pedro le dice a los jóvenes: ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Pues Dios se opone a los orgullosos, una vez más, pero da gracia a los humildes. La gente humilde tiene gracia. Instrucción número 2: resistan al diablo. Estamos leyendo en Santiago 4. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay que darnos cuenta del papel del enemigo. Primera de Pedro 5:6 dice así: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y él a su debido tiempo, él los levantará con honor. Deje que sea Dios quien te levante. No busques tus propias fuerzas para levantarte, para darte honor. Verso 7: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Verso 8: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. No baje la guardia, porque él anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerde que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. No es solo usted, hermano, el que se tiene que humillar. No es solo usted el que tiene que aprender a ser humilde. No es solo usted el que tiene que aprender a esperar. Es su familia de creyentes en todo el mundo. Versículo 8 de Santiago 4: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Instrucción número 3: lávense las manos, pecadores. O sea, ¿hay que lavarnos las manos como el protocolo? No. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Su fidelidad está dividida entre Dios y el mundo. Tenemos que mirar qué cosas en mi vida se están identificando con las del mundo.
para que mi lealtad no esté dividida. Eso es lavarme las manos, mirar mis acciones. ¿Qué estoy haciendo que impide que Dios bendiga mi vida y mi familia? Verso 9. Derramen lágrimas por lo que han hecho, un verdadero arrepentimiento. Instrucción número 4 de Santiago a la iglesia del Señor: que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. La importancia de la humildad para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Verdadera humillación delante de Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies en esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere bendecirle. Muchos anhelamos muchas cosas, hermanos, pero nos puede suceder que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos pensando en nuestro orgullo, en nuestra vanagloria, en la vanidad, en la altivez. ¿Para qué queremos las cosas? Que todo lo que queremos, que todo lo que anhelamos sea para glorificar al Señor. Y entonces el Señor, que conoce los designios de nuestro corazón, decidirá bendecirnos. Padre hermoso, ¿quién es como tú, Señor, que examinas los corazones? Has escuchado nuestras oraciones, Señor. Y no sabemos cuántas veces nuestras oraciones no han llegado a ti, Jesús, porque hemos orado de manera equivocada, Señor. Porque hemos pedido pensando en nosotros, en nuestros deleites, y nos hemos disfrazado con falsa humildad, Señor. Padre bendito, yo te doy gracias, Jesús, porque si en esta noche estás dando esta palabra, es porque nos quieres bendecir tan rica y abundantemente, Señor. Porque si el enemigo vino para matar, robar y destruir, tú has venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Pero hay algo por hacer, Dios, en nosotros. Hay un chip, un paradigma que cambiar en mí, Jesús, y tu palabra nos lo muestra, Señor. Ayúdanos, Jesús, a humillarnos, a tener verdadera humildad, Dios, y temor ante ti, Señor. Porque entonces, Señor, habrán riquezas, honra y larga vida para nosotros, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra oración. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud. Ayúdanos a cambiar nuestros pensamientos. Cuando con visión queremos alcanzar algo, pero nuestra estrategia está equivocada, nuestro medio está equivocado, Señor. Que no querramos prosperar para aparentar, para decirle a los demás: miren cómo Dios me ha bendecido.
Si hemos de prosperar, que sea para servirte con nuestra prosperidad, para servirte con nuestra riqueza, para servirte con nuestros dones, para servirte con nuestros talentos, Señor, para servirte con el carro que me das, para servirte con la casa más grande que me das, para servirte con el ascenso que me das, Señor. Bien dice tu palabra, Señor, que si en lo poco te hemos sido fieles, en lo mucho nos pondrás, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, graba este principio de humildad en nuestros corazones, que cuando venga la abundancia nunca se nos olvide, Señor, conservar la humillación y la humildad para ti, Jesús, para con nuestros hermanos, para los que nos rodean, Señor. Porque si tú, siendo Dios, no te aferraste a tu estatus de Dios, te hiciste humano, y eso ya era una humillación de la cual tomaste con agrado, no con sacrificio, con agrado, porque lo hacías con amor por nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. No tenemos excusas para aferrarnos a la dignidad de este mundo, al respeto que exige este mundo, a la vanagloria, a la altivez. No tenemos excusas, Señor. Ayúdanos a renunciar a ello, para ser agradables, para que nuestras oraciones y nuestras peticiones, Señor, sean devueltas con respuestas de poder, gloria, abundancia, milagros en medio de tu pueblo, Señor. Bendice esta congregación. Ayúdanos a ser una casa de gracia, una casa de adoración para ti, Dios. No querer crecer, Dios, por demostrar que sí nos bendijiste, no. Crecer para hacer tu obra, crecer para llevar tu misericordia, crecer para llevar tu piedad, crecer para llevar una mano extendida a los desamparados. Gracias por dejar al desnudo nuestro corazón, Señor, en esta noche, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Bendito eres tú, precioso Dios. Queremos tomar este tiempo, Señor, para ofrendar, diezmar, bendecir tu obra, donar a tu obra con alegría, Jesús. Y yo te pido que bendigas al dador alegre, Señor. Bendice, Padre precioso, a mis hermanos, que no les falte nada, Señor. Que cada día más sean abiertas puertas de bendición para ellos. Guardados sus vidas, la vida de sus hijos, su salud, Padre, en el nombre de Jesús. Sana al enfermo, fortalece al débil, Dios. Restaura al afligido, levántalo. Consuélalo, Padre, porque por tu llaga nosotros hemos sido curados y por tu gracia hemos alcanzado grande favor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre Santo, por tanto amor y misericordia. Bendice a todo aquel que siembra, Señor, en tu obra, no solo en esta congregación, sino en cualquier otra iglesia, Señor, donde se predica tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Con toda libertad y alegría puede pasar y depositar en nuestra casita lo que el Señor ha puesto en su corazón para este ministerio. Bendito nuestro Dios. Les anuncio que el próximo domingo tendremos
ayuno congregacional. Esto lo estamos haciendo una vez al mes y para hacerlo especial estamos llegando hasta este lugar a las 9 de la mañana. De 9 a 10 tenemos un tiempo de sola oración e intercesión y a las 10 iniciamos nuestra escuela dominical común y corriente, así que los espero a todos de 9 a 10 en ayuno, juntos como la iglesia del Señor que somos, orando. Hay mucho por lo cual orar, amén. Entonces también mantengámonos orando los unos por los otros. Vamos a estar de pies y de esta manera quedamos despedidos a través de esta oración. Señor precioso, gracias por tu hermosa palabra, por colocar discernimiento en nuestros corazones, por permitirnos escoger la mejor parte. Te pido que bendigas a todos mis hermanos y a mis hermanos colaboradores, Señor, que los fortalezcas y los ayudes cada día y que ellos hallen gracia y favor delante de ti. Que la obra de sus manos sean bendecida en todo, Dios. Bendice tu pueblo, tu iglesia en todo el mundo. Bendice, Señor, a mis hermanos los pastores, aquellos que se esfuerzan, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Aquellos que se han parado en la brecha, fortalécelos. A los misioneros, a los evangelistas, fortalece, Dios, a tus siervos en todo el mundo. Guárdalos del mal y llénanos del poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos ustedes, hermanos, aquí presentes, y para nuestros hermanos a través de la internet, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en México, en Argentina. Que el Señor sea bendiciéndoles y guardándoles. Si deseas conocer más sobre nuestra casa, ingresa a nuestras redes sociales en el fanpage de Facebook como @Iglesia Cristiana CGA.